Haremos algo de operaciones. 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. 1 sobre raíz de 1 menos y cuadrado. Acá, como un denominador, raíz de 1 menos x al cuadrado. En el numerador vamos a tener raíz de 1 menos y cuadrado por la raíz de 1 menos x al cuadrado menos xy. El otro término, 2 con 2 se cancela, como un denominador, raíz de 1 menos y cuadrado. En el numerador, menos xy más raíz de 1 menos x al cuadrado por la raíz de 1 menos y cuadrado. Resolvemos el determinante. El producto de estos dos términos, eso va a ser en el denominador, producto de los denominadores. Raíz de 1 menos x al cuadrado por raíz de 1 menos y cuadrado. En el numerador, toda esta expresión, menos xy más raíz de 1 menos x al cuadrado por la raíz de 1 menos y cuadrado, menos el producto de esas dos expresiones. El denominador sería producto de los denominadores, raíz de 1 menos x al cuadrado por la raíz de 1 menos y cuadrado. En el numerador, raíz de 1 menos y cuadrado por la raíz de 1 menos x al cuadrado menos x por y. Menos x por y. Bueno, haremos operaciones. Si nos fijamos, tienen el mismo denominador, o sea, el mismo común denominador. Menos x por y. Menos con menos da más x por y. Eso se cancela. El producto de estas raíces es positivo aquí, menos el producto de esas raíces negativo. Esto se va con esto. El resultado nos da 0. ¿Qué quiere decir? Existe la relación funcional. Ahora debemos encontrar cuál es esa relación funcional. Bueno, esas son las funciones. Ahora debemos encontrar una relación entre u y b, haciendo que desaparezca x y y. Haremos algo de operaciones. A ver, el tener que manejar arcosenos resulta un poco incómodo. Trataremos de eliminar los arcosenos. Diremos sea el arcoseno de x igual a. Si hallamos el seno miembro a miembro, seno del arcoseno de x igual al seno de a. El seno del arcoseno nos queda simplemente el argumento. Entonces x va a ser igual al seno de a. De igual manera haremos con el arcoseno de y. Arcoseno de y igual a b. Entonces y va a ser igual al seno de b. Reemplazaremos esto en b. Entonces, b va a ser igual a x, pero x es el seno de a, por la raíz de 1 menos y cuadrado, pero y es el seno de b, 1 menos el seno cuadrado de b, más y es el seno de b,
por la raíz de 1 menos x al cuadrado. X es el seno de a elevado al cuadrado, seno cuadrado de a. Bueno, raíz de 1 menos seno cuadrado de b es el coseno, ¿no? B va a quedar igual al seno de a por el coseno de b, más seno de b. Raíz de 1 menos seno cuadrado de a es el coseno de b, ¿verdad? Coseno de b. Bueno, coseno de a, ¿no? Coseno de a. Esto sale del, si hacemos seno cuadrado de a más coseno cuadrado de a, es la relación 1, ¿no? Si esto pasamos al otro lado, coseno cuadrado de a va a ser 1 menos el seno cuadrado de a. Entonces el coseno de a es la raíz de 1 menos el seno cuadrado de a. Esas relaciones estamos aplicando en cada una de estas raíces. Bueno, esa relación llamaremos relación primera. Vamos a u. U es igual a arcoseno de x. Arcoseno de x es a, más arcoseno de y, que es b. Si hallamos el seno, miembro a miembro de esa relación, seno de u, va a ser el seno de a más b. El seno de una suma de ángulos es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Seno de a coseno de b, más seno de b coseno de a. Entonces todo esto habría sido igual al seno de u. La relación funcional, ¿cuál es? B igual al seno de u. Esa es la relación funcional que estuvimos buscando. Bien, haremos un ejemplo más. Dice, sean las funciones f de x, y, z igual a 0 y g de x, y, z igual a 0. Son funciones implícitas, ¿no? Mostrar que la diferencial de x en razón al jacobiano de fg respecto de y, z es igual a diferencial de y sobre el jacobiano de fg respecto de zx igual a diferencial de z respecto al jacobiano de fg en razón a x y y. Esta relación en ecuaciones diferenciales se usa bastante, de ahí su importancia. Bueno, intentemos hacer esa demostración. Partamos de la diferencial. La diferencial de f, derivada parcial de f respecto de x, tomaremos así f sub x por diferencial x, más derivada parcial de f respecto de y por diferencial y derivada parcial de f respecto de z por diferencial z. Eso igual a 0.
De igual manera para g, diferencial de g, derivada parcial de g respecto de x por diferencial x más g sub y por diferencial de y más derivada parcial de g respecto de z por diferencial z igual a 0. Relación 1, relación 2. De estas relaciones anularemos una variable. Por ejemplo, les propongo a la ecuación 1 multiplicarla por g sub x y restar la ecuación 2 multiplicada por f sub x. ¿Qué es lo que vamos a tener? F sub x por g sub x por diferencial x más f sub y por g sub x por diferencial de y más f sub z g sub x por diferencial z igual a 0. La ecuación 2 la multiplicamos por f sub x. Entonces, f sub x, g sub x por diferencial x más f sub x, g sub y por diferencial y más f sub x, g sub z por diferencial z igual a 0. Estas igualdades las vamos a restar. Si restamos, esto se cancela. Restando, vamos a factorizar acá diferencial y. Tendríamos f sub y, g sub x, menos f sub x, g sub y, por diferencial y. Igual o más f sub z, g sub x, menos f sub x, g sub z, por diferencial z igual a 0. Bien. Ahora, esa relación la pasaremos al segundo miembro. ¿Qué vamos a tener? Cambia de signo, ¿verdad? Tendríamos diferencial z f sub z, g sub x, menos f sub x, g sub z, por diferencial z. Igual, pasamos esto al otro miembro, cambia de signo. Entonces pongamos esto primero como positivo. F sub x, g sub y, menos f sub y, g sub x por diferencial de y. Hagamos el despeje cruzado. Esto pasa a dividir, esto pasa a dividir. Diferencial z en razón a f sub x, g sub y, menos f sub y, g sub x. Va a ser igual a diferencial y en razón a f sub z, g sub x, menos f sub x, g sub z. Ahora, ¿qué nos representa esto? ¿Será el jacobiano? Hagamos la prueba. El jacobiano de fg respecto de x y y es la derivada parcial de f respecto de x, de f respecto de y, de g respecto de x, de g respecto de y. Si hallamos este determinante, f sub x, g sub y, menos f sub y, g sub x. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces podemos decir, esto es el jacobiano de fg respecto de x y y. De igual manera, esto nos va a representar el jacobiano de fg respecto de zx. Bueno, nos faltaría la primera parte. Eliminemos otra de las variables en 1 y 2. Por ejemplo, y. Para eliminar y, la relación 1 la multiplicamos miembro a miembro por g sub y, menos la relación 2 multiplicada miembro a miembro por f sub y.
hagan este producto, igualan y van a encontrar la demostración del ejercicio. Con esto hemos acabado esa parte de las derivadas parciales y para concluir el capítulo nos faltaría estudiar los extremos, es decir, límites, máximos y mínimos, ¿no? Eso vamos a hacer la siguiente clase. Que tengan un buen día.